En el Heraldo, el director general de la policía, el general Henry Sanabria, más de 500 uniformados de distintos grupos especiales y dispositivos de seguridad de la institución se han tomado la ciudad, su área metropolitana. ¿Con qué propósito, general? Bienvenido, muchas gracias por estar en esta casa editorial. Muchísimas gracias, es un placer estar acá. El propósito principal, prevenir la comisión de delitos, específicamente lo que afecta normalmente a la persona que está en la calle, la afectación al patrimonio, pero también a la vida y la integridad producto de los roces que hay entre grupos delincuenciales por el tráfico de drogas. ¿Cuál es el diagnóstico precisamente que usted hace de la situación en Barranquilla, en Soledad, en el resto del área metropolitana, teniendo en cuenta una serie de hechos victimizantes que se han venido presentando, entre ellos la ocurrencia de sucesivas matanzas, masacres, en las que en algunos casos hemos tenido 3, 4, 5 y hasta 6 víctimas mortales y un número muy importante de heridos? ¿Qué es lo que pasa a juicio de la policía, general? Aquí básicamente es buscar dinero fácil, rentas criminales a través de el narcotráfico. El tráfico local de estupefacientes es lo que mueve a estas personas a hacerse a finanzas ilícitas, y en esa búsqueda y ese afán de hacerse ese dinero pues se generan disputas por controles territoriales, control territorial que se enfoca básicamente a tener más expendios de droga fijos y móviles, y en esa actividad criminal pues por supuesto surgen controversias por temas de dinero, por temas de localización. Quieren pasar de un lado a otro para ganar esos lugares, y eso es lo que infortunadamente nos genera una afectación principalmente a la vida. Tenemos actores criminales en el departamento. Tenemos los costeños, los rastrojos costeños, ahora los Pepes, también los Papalopes, otras estructuras quizás más pequeñas que trabajan de la mano con estas organizaciones criminales reconocidas, frente a la que se queda uno sin palabras, teniendo en cuenta que muchos de sus jefes están detenidos, están cumpliendo condenas, como en el caso del Negro Over. Por tanto, ahí, si estas personas siguen delinquiendo, ¿cuál es el mensaje que le queda a la ciudadanía frente a una aplicación real de la justicia y sobre todo de la autoridad? Porque usted me habla de que se quiere recuperar la autoridad, pero existen evidentemente unas barreras y unos obstáculos que envían un mensaje totalmente distinto. Por eso la acción de la policía tiene que ser en prevención, en control, en disuasión, y por supuesto focalizar esfuerzos en investigación criminal para desvertebrar ya lo que está hecho. A los expendios, policías evitando que se adquiera la droga, haciendo registros voluntarios de mala mano de un fiscal, haciendo allanamientos, es presionar, porque la idea no es que llegue a condena. ¿Por qué? Porque sencillamente en los establecimientos penitenciarios tenemos infortunadamente casos de corrupción donde por un celular se está dando hasta 50 millones de pesos. Luego eso no nos garantiza una efectiva acción de la justicia. Por lo tanto es prevenir, que la policía se mueva en esas acciones de prevención. Si se captura a una persona, que haya una eficaz, recta impartición de justicia. Si no la hay, lastimosamente la recurrencia será la motivación porque no pasa nada. Habla usted precisamente del IMPEC. Con el IMPEC y las autoridades político-administrativas, alcalde, gobernadora, han insistido aquí en el Departamento del Atlántico, también en la ciudad de Barranquilla, frente a la inoperancia de controles para tratar de evitar que este tipo de delincuentes que están presos, que están pagando condenas, sigan extorsionando puntualmente y teniendo sus empresas criminales tan absolutamente activas. ¿Es una batalla perdida frente al IMPEC, general? Es una batalla que hay que dar todos los días, y es la unión de esfuerzos, es la concientización tanto de lo público como de lo privado. Por ejemplo, el tema de telefonía móvil celular. Ahí nosotros hemos presentado proyectos de ley que han surtido el efecto positivo de hacer leyes, pero en la práctica no se cumple eso. Ahorita con el señor presidente del Senado, a través de su ministro de Defensa, se está presentando un anteproyecto de ley para que sea motivado y presentado como proyecto de ley en cuanto al control de la SIM card, por ejemplo. Pero yo sé que va a haber resistencia de sectores comerciales donde prima el tema comercial, donde prima el dinero. Luego es la unión de esfuerzos. Por la ley 65 del 93 le corresponde a los alcaldes el asegurar la detención preventiva de las personas que son capturadas en su territorio. Eso no se cumple. Se le carga al IMPEC esa responsabilidad cuando ellos están bajo la ley,
encargados de los condenados. Y eso es una cadena de errores de muchas personas que infortunadamente lleva a que el delincuente crea que no tiene límite. Y que puede seguir haciendo todo lo que está a su alcance porque realmente queda a su alcance seguir haciendo daño. Puntualmente en el caso de la extorsión, ¿cuáles son los caminos que quedan cuando se extorsiona desde las cárceles, cuando se acude a los negocios, se dispara contra los trabajadores de panaderías, de farmacias, cuando hay heridos, víctimas fatales? Evidentemente siente uno que la extorsión, que es un delito que respira en la nuca de los pequeños comerciantes, está fuera de control. Cuando colocábamos inhibidores de señal dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, tuvimos un éxito del 90%. Afortunadamente hubo una acción constitucional que nos prohibió mantener esos elementos porque se afectaba a terceras personas. Existe la tecnología para irradiar solamente en ese límite que nosotros le coloquemos. Es volver a eso, invertir en tecnología para controlar, es decir, pueda que tengan un teléfono, pero si no tienen la posibilidad de salir la llamada, eso no funciona. A veces los dañan, los hemos colocado y adentro los dañan, es decir, hay que revisar muy bien, y eso lo está haciendo el señor director del IMPEC, cómo lograr que eso sea efectivo. Es cortarle tecnológicamente la salida, es decir, nosotros sabemos cómo fluye, es cortar eso, porque el 66% de las llamadas extorsivas salen de esos sitios, pero por supuesto con la coautoría de personas que están por fuera que logran la intimidación. ¿Y qué hacer con esas personas que están por fuera, que reciben claramente las instrucciones Sí. de los jefes desde el interior de las cárceles, pero también tienen una dinámica propia y tienen estructuras propias? Entre ellos tienen unas jefes de finanzas que son orientadas precisamente desde esas cárceles, como esta mujer que acaba justamente de ser detenida en Bogotá, alias Joana Vanessa, quien además era justamente la pareja de Ober Martínez, alias el negro Ober, de quien hablábamos hace un momento. Los extorsionistas, cuando llegan a hacer la intimidación, deben ser objeto de reproche inmediato, bajo el concepto constitucional de la autoprotección. No se hace, hay un temor a hacerlo, entonces pasa a un segundo estadio que somos nosotros. La intervención nuestra es fundamental, por eso el lema que los grupos Gaula de la policía tiene: yo no pago, yo denuncio. Denunciar, informar, no necesitamos que se siente y que nos diga por escrito, esto me pasó, pero sí que nos informen. La extorsión es un delito que se persigue de oficio, luego no necesito la denuncia, simplemente necesito la información de qué pasó y yo actúo, es mi deber como policía actuar frente a eso. Y es la policía la que tiene que estar ahí primero, o sea, la responsabilidad primaria es del cuerpo de policía, luego infórmenos para poder actuar, para poder llevar a buen recaudo a quienes están, pero sobre todo para prevenir que se llegue a la exigencia como tal. Cadenas de información para que se nos avise, verificación de personas que están en los alrededores, es prevenir que no lleguen al sitio, y eso se requiere lo que en otros momentos de la historia de la policía llamábamos las escuelas de seguridad ciudadana. Necesitamos volver a eso, que seamos fuertes contra las personas que intentan agredir e intimidar. Ese por un lado, la extorsión, pero sin lugar a dudas también esa criminalidad que de manera descarada va a un establecimiento público, como ocurrió en el barrio Santuario, o va a un sector como Villanueva, donde se está llevando a cabo una actividad al aire libre, y dispara indiscriminadamente. Hay un número de sicarios que crece aparentemente en la ciudad de Barranquilla, porque se registran además asesinatos selectivos de personas que se movilizan en sus vehículos. Todo esto forma parte de la misma dinámica general, es decir, de esa conflictividad, de esas disputas, de estas estructuras criminales. ¿Cómo detener esa situación? Así es. Se creen con el derecho a afectar la vida de otros y la integridad por cuenta de un acto criminal posterior o previo, es decir, ellos buscan generar intimidación a partir de mi posición dominante en territorio y frente a coyunturas que se presentan, seguir agrediendo, es decir, es una mezcla de muchas cosas, pero lo que marca la línea en esas confrontaciones es el dinero. El tráfico de drogas, eso está claro, está demostrado,
pero en medio de esa conflictividad por la búsqueda y el dominio del territorio vienen otras agresiones producto de previas confrontaciones. Es decir, si no evitamos, por ejemplo, lo que hicimos ayer, que se presenten hechos de afectación como retaliación a lo que pasó el domingo, nos va a seguir sucediendo lo que infortunadamente ha pasado. Se matan 3, después llegan 4, 5, 6 con varios lesionados producto de esas retaliaciones. Frente a los jefes de estas estructuras criminales tenemos claramente que en el caso de los rastrojos costeños, estamos hablando del negro Over, se sabe que está delinquiendo, que sigue delinquiendo a pesar de estar preso y pagando una condena. En el caso de los costeños y en el caso de los llamados Pepes, también sus jefes, sus figuras centrales, en el caso de Castor, que estaría en Venezuela, ¿qué información tienen acerca de qué está haciendo? Y en el caso de Hino Palomino, que está preso, que está en detención domiciliaria aquí en la ciudad de Barranquilla, ¿sigue delinquiendo? ¿Qué información tienen ustedes acerca de la actividad puntual de estas personas que son, insisto, las cabezas visibles de estas estructuras criminales? En el caso de Castor se especula mucho respecto a que incluso él sale del establecimiento carcelario en Venezuela y se moviliza hacia Colombia. Eso es una especulación en el entendido de que no hemos tenido la posibilidad de confirmarlo. No tenemos, por supuesto, ningún tipo de control sobre él. No sabemos qué actividades está desarrollando, pero las personas que nos suministran información lo señalan de ser el determinador de todo, es decir, estar detrás de todo todavía. El caso de este otro señor, Digno Palomino, pues también su traslado hacia acá desde Venezuela se advirtió en su momento por parte de la policía que no debería estar con una medida domiciliaria por precisamente las condiciones jurídicas en las cuales se encontraba daban para que tuviera una medida intramural. No fue así, está supuestamente en su domicilio y eso obviamente requiere de un esfuerzo de todas las autoridades para evitar que siga delinquiendo si lo está haciendo. Ahí me lleva a la siguiente pregunta, que es la acción de la justicia. ¿Está fallando la acción de la justicia para frenar todo este tipo de accionar criminal? Yo añoro la ley 600 de 2000, esa ley era muy fuerte. El fiscal revestido de poderes de juez actuaba muy rápido. En este caso, un fiscal tiene que solicitar audiencia, una sala de audiencia, un juez de audiencia, y en eso se puede demorar mucho tiempo. Para legalización de captura, digamos, es más rápido por los términos de las 36 horas, pero ya para imputación, para buscar la medida de aseguramiento se demora un poco más y los fiscales sufren por eso. Los jueces también con una carga fuerte porque es un juez penal municipal con función de control de garantías, pero tiene otras responsabilidades. O sea, se juegan muchos factores que impiden que seamos muy efectivos. La ley 600 era muy rápida, permitía que el fiscal tomara decisiones de juez y avanzaba mucho. Es una persona capturada dentro de las 36 horas ya estaba privada de la libertad con una medida de aseguramiento. Era muy rápida y por lo mismo había temor a delinquir porque sabían que fijo iban a estar privados de la libertad. ¿Siente que hay impunidad, que hay más impunidad ahora? Claro que hay impunidad porque lastimosamente hay muchas personas que a pesar de cometer delitos que comportan medida de aseguramiento, no tienen esa medida de aseguramiento. Y si la tienen es en el domicilio donde pueden seguir delinquiendo. Aparte de eso tenemos una ley que es la ley 1709 que en el artículo 31 establece que solamente le pueden pasar revista a los domiciliarios los del INPEC o la policía que estén destinados a eso mediante un convenio. Entonces nos limita a que los policías que vemos a alguien que está detenido domiciliariamente que esté en la calle lo podamos capturar. Es una limitación legal y la Corte Constitucional con la sentencia 411 de 2017 ratificó y dijo exactamente solo pueden pasar revista los que están dentro de ese convenio. Entonces nos atan de una manera que uno dice, caramba, necesitamos gobierno en la calle, pero con unas normas que nos faciliten la actuación. Claro, lo hacemos, que los capturamos, los presentamos ante un fiscal por fuga de presos, pero su éxito no está garantizado, es decir, volverá seguramente a delinquir, volverá a su domicilio. ¿Revertir esa situación es posible en general, todas estas falencias alrededor de la justicia, para darle dientes a la policía para que cumpla su trabajo? Sí, es un tema que el señor ministro de Justicia viene tratando, la Policía Nacional lo ha hecho conocer porque somos los que tenemos la presión de los hechos en calle. Se requiere de esa reforma, es decir, que seamos muy prácticos en la calle para garantizar que el ejercicio de la autoridad sea el que quiere todo mundo, efectivo. Y en eso estamos.
Usted se va, general. Queda, obviamente, el general Urquijo, queda el resto de los hombres de la Policía Nacional aquí en el Departamento del Atlántico, en el área metropolitana. ¿Cuál es la instrucción que deja para intentar neutralizar y devolverle a la ciudadanía la tranquilidad en vista de esta expansión criminal, de lo que está ocurriendo y de esa sensación de preocupación, de zozobra constante que muchas comunidades de sectores tienen alrededor de estar en la puerta de su casa, en un sitio público o de acudir a un lugar de diversión? ¿Cuál es la instrucción que deja? Que los delincuentes digan, no podemos hacerlo, hay mucho policía, no podemos hacerlo, aplacémoslo, lo que ocurrió anoche. No vamos a poder hacer esto porque hay mucho policía, obviamente en sus términos groseros. Que no tengan la oportunidad de sacar la cabeza, que se sientan asfixiados. Esa es la consigna no solamente para la Policía Metropolitana de Barranquilla, sino para todos los comandantes de la policía en el país, asfixiarlos con nuestras facultades, porque tenemos muchas facultades en calle. Tenemos facultades para capturar a una persona por orden judicial o por flagrancia, pero también la captura administrativa que está en el artículo 28 de la Constitución, pero muchos policías no la conocen y por supuesto hay fiscales y jueces que no la conocen, que nos desprecian cuando hacemos una captura administrativa cuando está constitucionalmente garantizada esa posibilidad, que tenemos la posibilidad también de ejercer esa facultad de privar de la libertad a una persona por el traslado por protección o traslado para procedimiento de policía, que es una herramienta que tienen los cuerpos de policía en Estados Unidos bajo el concepto de causa probable. A veces nos las quieren quitar, por ahí están hablando de quitarnos el traslado por protección. Que nos permitan actuar con nuestras facultades, eso garantizaría que los comandantes sean fuertes en el momento de prevenir. Pero nuestra principal actividad y es la consigna, prevenir, disuadir. Fiscales y jueces que muchas veces parecen enemigos de la institucionalidad en vez de representarla. A veces se presentan controversias jurídicas por desconocimiento de la ley. Por decir algo, yo ingreso a un domicilio por derecho de policía bajo las facultades que me da la ley y en el momento de encontrar elementos de tenencia ilícita lo presento ante un fiscal y dice, mire, yo no di la orden, eso es ilícito. A pesar de esa ilicitud que se cree que existe, en el artículo 23 de la ley 906 existe otro artículo en esa misma ley que es el 455 que me da 3 posibilidades: vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Y me dice, antes de aplicar la ilicitud, como juez o como fiscal, mire ese artículo. Y ese artículo me dice, mire, si yo entro en derecho de policía por descubrimiento inevitable, eso entra al derecho penal. Y no conocen a veces ese artículo. Pero además usted es muy benevolente porque hay muchos de ellos que están directamente vinculados con hechos de corrupción alrededor precisamente de esas estructuras criminales, lo cual incluso no se descarta aquí en nuestro entorno, en el departamento del Atlántico. En varias partes del país hemos detectado eso, una connivencia de autoridades que hacen parte no solamente del cuerpo de policía, sino de otras instituciones. Estamos recaudando los elementos que nos permitan iniciar una causa penal y presentaremos eso en su oportunidad. Políticamente ya lo hemos hablado, es decir, ni tenemos estas informaciones, por eso no nos fluyen las cosas, particularmente en Cali, por ejemplo, en Barranquilla, donde hay connivencia efectivamente, donde infortunadamente hay un contubernio, una coautoría, ni siquiera complicidad, coautoría frente a hechos delictivos, conductas punibles, y estamos recogiendo los elementos para presentarlos. Eso no solamente es hablarlo, sino que hay que probarlo, y quien lo demuestra es un juez, pero quien presenta los elementos es la policía judicial. ¿Es policía, fiscalía y jueces? Sí, así es. Que están siendo coautores de hechos criminales. Sí, así es. ¿Y qué debemos esperar frente a eso dentro del trabajo que están adelantando? Una acción fuerte de las instituciones que representan precisamente a esas personas en sus cargos, pero no en sus decisiones. General, sabemos que la policía está comprometida en Barranquilla, en su área metropolitana, en todo el departamento del Atlántico. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Porque evidentemente también somos parte fundamental de toda esta labor alrededor de cómo pararle los pies a la criminalidad que se extiende de manera preocupante, alterando nuestra convivencia. ¿Qué debemos hacer? Primero, no tener miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a informar. Yo cambio la palabra denunciar, porque limita mucho a la voluntad. Informar.
informen. Estamos difundiendo un enlace en donde puede entrar la persona por internet, puede colgar fotos, subir videos, darle información anónimamente. Eso es lo que necesitamos, que nos informen, no que denuncien, que informen. Porque el 90% de los delitos en Colombia son perseguibles de oficio, es decir, no necesito que los denuncien. Eso es una tara que existe, que si usted no denuncia no puede iniciar la investigación. No, usted me dice que hubo un hurto, yo inicio la actuación. ¿Cuáles no puedo iniciar la actuación? Los que están en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, que eso sí requieren querella, eso es otra cosa, pero son delitos bagatela, no son tan graves, no afectan tanto a la comunidad. El resto que afecta a la comunidad, yo persigo de oficio eso. Y yo me busco la manera de incorporar lo que usted me está diciendo a un proceso penal. No tengo incluso que contar con su anuencia para hacerlo. Hay gente que dice, mire, a mí me extorsionaron, pero yo no voy a denunciar. Tipifica un delito, artículo 441, omisión de denuncia de particular. Es un delito que tiene una pena de 4 años. Entonces cambia al extorsionista por la víctima, y eso pues tampoco, pero está en la ley. Luego el que no denuncia se hace no cómplice, sino coautor por omisión. Entonces toca actuar en contra de esa persona. ¿La recompensa sirve? Sí sirve, pero yo digamos siempre he dicho, ¿por qué no hacemos más bien visible el artículo 95 de la Constitución, el deber de todo residente en Colombia de cooperar con las autoridades judiciales? Ese es un deber consagrado en ese artículo constitucional. Es preferible eso. Mire, yo por mis hijos, por mi familia, por mi negocio, por lo que no tengo, por lo que sí tengo, por mí mismo, voy a dar esa información. No conectar con ellos por el miedo. Entonces facilitarle para que llegue la información, y los medios de comunicación son un mecanismo muy importante para que llegue la información y nos la pasen a nosotros si hay temores. Protegerse, autoprotegerse. La autoprotección es de rango constitucional. Primero me protejo, el que es el titular del bien jurídico; en segundo lugar, quien tiene la posición de garantía; en tercer lugar, el Estado. Nos quedamos con este mensaje, general, y con el deseo de que efectivamente todas estas falencias que se han detectado frente al accionar de la misma policía, de los jueces, de los fiscales y evidentemente de organismos como el mismo IMPEC, puedan ser revertidas, para que se vuelva a fortalecer el imperio de la ley, la justicia y la autoridad, que sin lugar a dudas es lo que a veces siente uno que se está erosionando, que se está debilitando. Confiamos y deseamos de corazón que así sea, porque al fin y al cabo nuestro bienestar depende de ello, de que todos podamos sentirnos seguros en nuestras ciudades. Muchísimas gracias, general, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, y el saludo a los policías. Artículo 218, mantener las condiciones necesarias para que se ejerzan derechos y libertades públicas. Luego, nuestra misión constitucional es muy grande y muy fuerte, nos exige demasiado. La responsabilidad de lo que pase y no pase es de la Policía Nacional. Por ese artículo 218 tenemos que mantener, no contribuir, mantener las condiciones. Para eso tenemos facultades. Hagamos cumplir la ley. Muchas gracias, general. Sí, señora, muchas gracias.